Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Por estos días en España hay una gran discusión que incluso ha pasado a enfrentamientos físicos y detenciones. Esto por cuenta del movimiento independentista catalán, una gran coalición que está luchando para que Cataluña se independice. El tema ha causado discusión incluso dentro de círculos liberales en los que el secesionismo es aceptado. En nuestro podcast de hoy tenemos como invitado a Borja Odriozola. Él es español, director y presentador del podcast político Arena 5. Con él estaremos hablando de los detalles de este movimiento, le explicamos lo que sucede al respecto y estaremos respondiendo preguntas que muchos están haciendo en este momento, como por ejemplo, si es cierto que el movimiento independentista es básicamente un movimiento socialista y nacionalista, o si el triunfo de los independentistas significaría indudablemente la quiebra y el desastre para Cataluña. Borja, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros en el Pan Am Podcast. Muchas gracias por invitarme, Vanessa. Bueno, Borja, yo quiero empezar pidiéndote a modo de información sobre todo y para la gente que vive fuera de España, para nuestros oyentes en América Latina, que nos expliques un poco en qué va en este momento el proceso independentista de Cataluña, porque estoy viendo que tienen planeado el referendo para el 1 de octubre, pero hasta donde yo había escuchado no es vinculante y es inconstitucional. ¿En qué va eso en este momento? Sí, bueno, la historia puede resultar un poco complicada para la gente de fuera, pero voy a intentar resumir los puntos clave de la manera más concisa posible. Digamos que en Cataluña ahora mismo, que es una comunidad autónoma, que sería el equivalente a un estado, digamos, o sea, un estado en el sentido de la división dentro de un país, es una comunidad con ciertos privilegios como todas las demás, con sus leyes, su parlamento, sus gobernantes. Pues en el Parlamento de allí, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, hay una mayoría parlamentaria que es independentista. Esta mayoría parlamentaria no refleja bien el hecho de que la mayoría de catalanes sean independentistas, porque hay una ley electoral, pues como hay en todos los países, que cuenta los votos y favorece pues ciertas dinámicas, pues como que un partido tenga muchos votos, entonces los escaños, el recuento se hace de cierta manera y te favorece la ley electoral y sacas más votos pues por circunstancias de este tipo, no por votos totales, digamos. Entonces, en ese parlamento tienen mayoría absoluta, de hecho tienen la mitad de los diputados más uno. Uh-huh. Y luego el resto del Parlamento son las fuerzas no independentistas o como se llaman constitucionalistas. España tiene una constitución en la que se afirma que España es una nación, es un estado y que tiene divisiones territoriales, pero que están todas, digamos, subordinadas en última instancia al Estado central, que tiene ciertas competencias que no se le pueden sustraer o quitar. Y cualquier referéndum que se quiera realizar, no de autodeterminación, sino en la Constitución está previsto el hacer un referendo para cualquier circunstancia. Se podría votar, por ejemplo, como querían los de Podemos, sacar al referéndum la renta básica. O sea, que no es una cuestión estricta de independencia, sino un referéndum en general. En la Constitución se contempla, pero que se haga a todo el territorio, o sea, es decir, a toda España. Uh-huh. Y esto sería hacer un referendo para una zona solo, es decir, que solo votarán los catalanes. Uh-huh. Y bueno, los que defienden la Constitución niegan la legitimidad de ese referéndum porque es anticonstitucional, lo cual es cierto, o sea, si lo miras desde el punto de vista de las leyes que están vigentes, es anticonstitucional. Y lo que promueven los independentistas es que el Estado, digamos, el Estado central, llegue a un acuerdo para que les permita, digamos, que les deje hacer el referéndum como por buena voluntad, ¿no? Que permitan hacerlo a modo de excepción. Uh-huh. Y el Estado no contempla esa posibilidad, pues porque defienden el orden constitucional y no lo quieren permitir. Y así está la situación. Y llevan haciendo campaña, bueno, voy a intentar explicarlo también bien. El Parlamento no lo tiene un partido solo, sino que es un partido muy grande que se llama Juntos por el Sí, que es una coalición que hicieron una serie de partidos independentistas, básicamente dos, pero que uno era de izquierdas y otro de derechas. Serían algo así como el Partido Socialista y el Partido Popular de la región de Cataluña. Uh-huh.
pero independentistas. Lo digo para que la gente sepa las orientaciones. Entonces se juntaron esas dos corrientes políticas para hacer Juntos por el Sí, y un partido ultra izquierdista, es anticapitalista de hecho, que se llama la CUP, que sacó, creo que son 7 diputados. Entonces la mayoría absoluta se hace gracias a Juntos por el Sí, con la ayuda de este pequeño grupo de anticapitalistas. Y nada, y la agenda se ha visto, digamos, apretada porque estos anticapitalistas o muy izquierdistas han ido presionando a Juntos por el Sí para que este referéndum se proponga, se haga. Y el año pasado ya dijeron que se iba a hacer el 1 de octubre, lo anunciaron creo en febrero por ahí, y bueno, llevan pues desde entonces diciendo que se va a hacer el 1 de octubre y se llevan haciendo unos preparativos. Y durante esta semana, de hecho durante la semana pasada, ya ha empezado a haber operativos pues de la policía, de la Guardia Civil, que es la policía española de aquí, de todo el territorio, y de la Policía Nacional, que han ido a Cataluña pues para incautar papeletas que había impreso el gobierno catalán para el referéndum. Y están multando a cargos a cargos institucionales del gobierno de Cataluña. Y también hubo una cuestión un poco rara, que fue que para poder proponer este referéndum en el Parlamento catalán hicieron como una especie de ley ilegal, es decir, que sacaron a propuesta una ley sin necesidad de votarla casi, porque hicieron un juego, digamos, político que no sabría explicar yo muy bien aquí ahora, porque no controlo específicamente de las dinámicas de los parlamentos autonómicos, pero vamos, fue una cuestión un poco turbia, por así decirlo. Sí, Borja, te quiero preguntar, tú nos has hablado de una gran coalición, pero mucho he escuchado yo mencionar que este proyecto catalanista es totalmente socialista y nacionalista, un proyecto izquierdista. ¿Crees que eso es cierto? Sí. A ver, el hecho de que se ha convertido en eso es totalmente cierto, porque uno de los partidos que formaba parte, o que forma parte aún, digamos, de esa coalición, es un partido conocido por ser un partido que representa a la burguesía catalana, digamos, que era muy de derechas, abogaba pues eso, por impuestos bajos, por favorecer a las empresas, lo que viene a ser una derecha conservadora común allí. Y entonces representaba a esa parte. Que bueno, luego es el famoso caso de los Pujol, que estuvieron al mando del gobierno catalán durante muchos años y se ha descubierto que lo hacían, había una corrupción allí enorme, que pagaban comisiones a constructores por dar obra pública y tal. Y se ha juntado este partido con su rival más claro, que era Izquierda Republicana de Cataluña. Y en los años anteriores había estado gobernando el partido conservador, de derechas de catalán, y siguiéndole por detrás Izquierda de Cataluña, Izquierda Republicana. Y se juntaron para poder sumar la mayor cantidad de escaños posibles para llevar a cabo este proyecto. Entonces, en un principio podría ser que no, pero el tema es que debido a los casos de corrupción que han afectado al partido conservador de Cataluña, ha perdido mucha fuerza, y digamos que yo creo que sería correcto decir que el 70% de la fuerza que tiene esa coalición ahora proviene del partido de izquierda, y ha englobado básicamente a todo lo otro. Si a esto le añadimos que la coalición se completa con un partido anticapitalista y comunista, pues vemos qué tono ha cogido. Y es cierto que todas las secesiones que de alguna manera se defienden mediante el espíritu nacional acaban en cierta manera en un tema nacionalista y muy socialista, que culpa al extraño, culpa al de fuera, y siempre utiliza pues bueno una dialéctica que no es nada bonita. Entonces yo creo que sí es correcto decir que se ha convertido en una corriente totalmente socialista.
Claro. Borja, pasando un poco, digamos, al debate que hay sobre esto, tú me decías antes de que empezáramos el podcast que estás a favor de la secesión, como pues cualquier libertario y liberal, pero que en este caso en particular hay que tener, digamos, ciertas consideraciones. ¿Cuáles son esas consideraciones que hace que los libertarios en este momento, los libertarios españoles, estén diciendo cosas como esas? Sí, pues yo en teoría estoy a favor de la secesión, pero este es un caso particular. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, yo no tengo la misma opinión exactamente que todos los libertarios, creo. Claro. Porque esto a la gente liberal, libertaria, le pone una posición bastante complicada, porque en principio deberíamos estar a favor del derecho de los territorios a secesionarse, pues bueno, porque la descentralización gubernamental siempre es positiva, porque las regiones pequeñas se organizan mejor, porque hace que el Estado sea menos grande y eso sabemos que siempre es bueno. Aparte de que es un derecho pues que deberían tener los pueblos, o que deberían poder tener los territorios o las organizaciones. Ya no quiero meterme en naciones, sino organizaciones políticas que quieran autoorganizarse. Digamos, el miedo que hay es que, claro, los que lo están intentando hacer, como acabo de explicar antes, tienen un proyecto para el territorio catalán o hipotético territorio catalán post-independencia que no comulga nada con las ideas de una persona libertario liberal. Pero yo pienso que aún así se debería poder realizar, o yo estoy a favor de que se puedan realizar este tipo de referendos. Porque el hecho de que a ti no te guste quién vaya a elegir, quién vaya a salir gobernando un territorio, no debería anteponerse al hecho de que debería poder votarse. O sea, al final la gente puede ser idiota, pero debe tener su derecho a equivocarse y a ser idiota. No podemos ser paternalistas con el voto cuando nosotros aborrecemos que sean paternalistas con cualquier cosa, el Estado. Entonces yo creo que se debería poder realizar. Que luego voten lo que voten, saldrá un gobierno X y tendrá unas políticas perjudiciales que llevarán a Cataluña a perder su riqueza, pues eso será culpa de los que lo han votado y tendrán que sufrir sus consecuencias, como hacen todos los pueblos que se suicidan políticamente. Pero creo que eso no es un pretexto como para negar la posibilidad de que se realizara ese referéndum. Personalmente yo adopto más esta posición. Claro, Borja, ahí entra, digamos, una discusión importante y es la premisa de que atomizar países siempre genera más libertad individual, ¿no? Sí, pero no... Es cierto que mucha parte del apoyo reside en eso, pero yo también no lo veo como premisa única. O sea, está la cuestión de que si tú no das autoridad a una persona para gobernarte o a una asociación para gobernarte, debería estar, o sea, es un derecho que tú tienes el poder intentar organizarte de una manera alternativa. Que esa organización alternativa tenga más libertad o no, eso reside en la vocación de aquellos que quieran organizarse de manera diferente. Si hay gente que quiere restringir sus libertades voluntariamente, no podemos hacer nada para impedirlo. Si las personas quieren doblegarse a sí mismas, vivir en un estado de excepción y no salir de casa durante 14 horas al día, no podemos hacer nada si eso es lo que ellos quieren. Claro, mi punto iba, no sé si no me expresé bien, no me entendiste. Mi punto iba que esa premisa, pues en principio es falsa. No quiere decir que si se divide, pues va a haber más libertad individual. Ahora, ¿tú crees que uno podría afirmar y decir, con los hechos que estamos viendo ahora, es evidente que va a ser un fracaso esa independencia de Cataluña y que no va a haber más libertad? Sí, yo creo que sí. No sé si habrá menos libertad. Yo creo que no es viable en mi opinión, sobre todo por cuestiones económicas, porque la independencia o la secesión es posible y lo único que se podría debatir sería el proceso, que sí que se puede ser muy confuso por cuestiones de políticas públicas que existen, ¿no? Pues las pensiones, la seguridad social, lo invertido allí, lo gastado aquí. Hay una serie de transferencias que, bueno, tendrían que ponerse en orden y sería una negociación pues muy larga, pues mínimo como la que estamos viendo con el Brexit, que no es una cuestión de que te salgas en una hora, sino que hay un montón de cuestiones que hay que ir limando y sería más un proceso que un suceso, en mi opinión. Pero yo creo que ese es el tema, que en Cataluña no están dispuestos, claro, como ha sobrevenido esta corriente socialista, también dicen que bueno, que las pensiones las pagará el Estado español y que
y que, claro, pasará una serie de cosas que no están en consonancia con lo que debiera ser. Cuando se hace un divorcio, pues se separan los gastos y se ve cuánto debe uno y cuánto debe al otro, y bueno, se podría establecer un método de pago con unos plazos y con unas condiciones. Pero claro, cuando ni siquiera hay voluntad para aceptar esos cargos y quieres salirte sin tener ninguna deuda y no asumir tus responsabilidades, pues es complicado y se junta el hambre con las ganas de comer. Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts. Nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.